Gracias, señor Rodríguez. Pasamos al séptimo punto del orden del día, que está formado por 3 propuestas de impulso ante el Pleno. La primera propuesta de impulso es la número 50, instando a la Junta de Extremadura a terminar de ejecutar y establecer el Plan Estratégico de Liberación de Sujeciones en los centros de gestión directa del SEPAD y fomentar y trasladar este modelo de atención a los centros de titularidad municipal y privada. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Así, el proponente de dicha iniciativa dispone de 10 minutos para su defensa y tiene la palabra la señora Basilio Gómez. Bueno, buenas tardes. Gracias, presidenta. En primer lugar, y antes de comenzar con la exposición de motivos por la que el Grupo Parlamentario Socialista trae esta propuesta relativa a la mejora de la calidad asistencial en los cuidados, en los centros de personas mayores y dependientes de Extremadura, queremos desde este hemiciclo agradecer la labor que desarrollan todos los profesionales que se dedican al cuidado de aquellas personas que necesitan de otras para poder tener y seguir teniendo una vida digna. Por eso sirva esta iniciativa también para el reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras del sector sociosanitario y por la labor tan digna que realizan diariamente y que a veces es muy dura e injustificadamente cuestionada. Señorías, dicho esto, y centrándonos en el tema que hoy me trae aquí, creo que a estas alturas ya nadie se cuestiona que la utilización de sujeciones y contenciones, tanto físicas como químicas, en personas que ya no pueden decidir por sí mismas, comprometen o limitan derechos constitucionalmente reconocidos, como son la libertad, la dignidad, la autoestima o el bienestar personal. Pero miren, esto no fue siempre visto desde esta perspectiva, porque fue apenas hace 4 años, tan solo 4 años, cuando con la pandemia ocasionada por el coronavirus se plantea un nuevo punto de partida en lo referente a la atención de las personas de edad y muy principalmente de aquellas personas que viven por circunstancias, por diversos motivos, en instituciones residenciales. Señorías, antes ya de marzo del 2020, cuando la COVID-19 comienza a extenderse por nuestro país, se alzaban voces defendiendo un nuevo modelo de atención que situaba en el centro de los cuidados a las personas, a sus preferencias y a sus historias de vida. Y entonces ya se planteaba la necesidad de avanzar de un modelo de cuidados médico-asistencial basado más en tratar la enfermedad o la dependencia a un modelo de cuidados individualizados preocupado más por la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía. Y es por esto que nos encontramos entonces los socialistas y ahora ustedes en un momento de máxima relevancia, único para encarar estos planteamientos. No podemos obviar que es responsabilidad de la Administración y de los poderes públicos liderar los cambios y las transformaciones que nuestra sociedad demanda. Y siendo consecuentes con esto, durante la anterior legislatura, el Gobierno socialista de la Junta de Extremadura se comprometió con la transición hacia el nuevo modelo de atención y cuidados centrados en la persona. Señorías, entre muchas otras iniciativas y proyectos puestos en marcha para conseguir esta transformación, los socialistas posicionamos a Extremadura como pionera en una parte fundamental en este cambio de modelo de cuidados. Los socialistas comenzamos a trabajar y a apostar por la tolerancia cero en cuanto al uso de sujeciones y contenciones de las personas mayores y dependientes en nuestra región. Y para esto, desde la anterior Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se establece un plan estratégico pionero en España, el Plan Estratégico Deshaciendo Nudos por el Buen Trato. Con este plan, el anterior Gobierno socialista extremeño apostó por la dignidad de la vida de los extremeños y extremeñas más vulnerables, apostó por el desarrollo de estrategias de futuro adaptadas a las nuevas realidades de cuidados de mayores y dependientes y apostó por la liberación de sujeciones fundamentalmente en instituciones residenciales gestionadas directamente de forma directa por el SEPAD. Es decir, los socialistas apostamos por desatar a los mayores y a las personas dependientes, una práctica que tenía su origen en la creencia
que el empleo de sujeciones era una cuestión más de sobreprotección, una práctica para evitar un mal mayor para las propias personas. Sin embargo, no hay prueba científica que demuestre que sujetar a una persona mayor o a un dependiente mejore su salud, su estado de agitación o el riesgo de sufrir lesiones. Señorías, muy al contrario. En los últimos tiempos se ha demostrado que el uso excesivo o inapropiado de sujeciones en mayores tiene aspectos y efectos muy negativos. Las sujeciones fomentan la pérdida de la autonomía y de la dignidad. Las sujeciones aumentan el riesgo de lesiones físicas y psicológicas. Las sujeciones también conllevan efectos negativos en la salud de las personas y las sujeciones generan un impacto negativo en la calidad de vida, porque con ellas estamos limitando a las personas a la participación en actividades diarias y sociales. Y, por supuesto, señorías, el uso excesivo e inapropiado de sujeciones y contenciones es una vulneración de los derechos humanos en los mayores, de su derecho a la libertad y a la integridad física. Miren, por todos estos motivos de pesos indiscutibles, los socialistas, plenamente convencidos de que hay una mejor manera de cuidar a nuestros mayores y dependientes, comenzamos a abordar esta iniciativa con un proyecto piloto en el Centro Residencial El Valle de Montijo, un centro además especializado en atención a las demencias, acompañados, por supuesto, siempre por la Confederación Nacional de Organización de Mayores, por el CEOMA. En este primer centro los logros fueron evidentes y se consiguió un aumento considerable de la calidad de vida y la dignidad de los cuidados de los residentes. Es a partir de este proyecto piloto cuando desde el SEPAS se establece el Plan Estratégico Deshaciendo Nudos por el Buen Trato. Este plan estratégico fue el instrumento principal para iniciar la tolerancia cero en lo referente al uso de sujeciones en los centros residenciales de titularidad pública de la Junta de Extremadura. Señorías, desde el anterior Gobierno socialista se estableció un programa totalmente planificado, estructurado y temporalizado, además compuesto por profesionales del SES y del SEPAZ. Con este programa se ha conseguido que durante los años 2022 y 2023 en Extremadura se haya pasado de un centro a 8 centros de titularidad pública acreditados como libres de sujeciones por el CEOMA. Sabemos que el resto de los centros de la Junta de Extremadura han completado el plan de formación y se encuentran trabajando actualmente para su adaptación y organización, lo cual nos indica que a lo largo de este año o el siguiente terminarán de acreditar todos o casi todos los centros dependientes del SEPAZ como centros libres de sujeciones. Y miren, señorías del Partido Popular, aunque ayer ustedes ya hicieran uso de la página oficial en redes de la Junta de Extremadura para dar a entender que esta cuestión es trabajo suyo, que lo acaban ustedes de inventar, todos sabemos que lo único que han hecho ha sido dar continuidad a este plan del anterior Gobierno socialista, porque ustedes, en este sentido, siguen sin hacer nada nuevo, no tienen ni proyecto ni tienen hoja de ruta. Pero esta propuesta, ¿vale?, va más allá. Va más allá de terminar este trabajo en los centros residenciales exclusivamente públicos de la Junta de Extremadura. Hoy el Grupo Parlamentario Socialista, con esta iniciativa, vienen a pedirles a todos ustedes que se comprometan con la mejora de la calidad de vida y de la dignidad de los cuidados de todos los extremeños y extremeñas, que se comprometan, sea cual sea el centro residencial donde cada uno de ellos haya decidido pasar la última etapa de su vida. Esta iniciativa viene a pedirles hacer extensivo este plan de tolerancia cero de uso de sujeciones en mayores a los centros privados y a los centros de titularidad municipal de Extremadura. Miren, señoría, esta iniciativa trata fundamentalmente de ser sensatos, de ofrecer sensatez a la política, de entender que las cosas que funcionan bien y que se hacen motivadas por un bien general hay que continuarlas con independencia de quién gobierne, que hay cuestiones que trascienden a los cambios de gobierno y a los signos políticos. Gracias.
Gracias, señora Basilio. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, el señor González Frutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Intentaré no consumir el tiempo, que estoy ya. A ver, en relación con la propuesta, tienen ustedes un vicio de intentar atribuir como si el mundo no existiera antes de ustedes, es decir, que todo es mérito suyo. Yo entiendo que, bueno, forma parte de la labor de propaganda de su gobierno, pero, es decir, el problema existía antes y había mucha gente antes que los gestores que llevaban planteando que esto había que meterle mano, es decir, el movimiento asociativo, aquí había informes del Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera, que planteaban una cuestión que se lleva denunciando desde hace mucho tiempo, que además, no sé si lo ha mencionado, creo no escucharlo, el problema de las sujeciones en los centros públicos, en general en los centros residenciales en España, es muy superior a la media europea, lo cual decía que algo estábamos haciendo mal aquí. Y tiene mucho que ver con una cuestión, con la tradición de cómo se atendía aquí a los centros residenciales, ¿no? Es decir, ese concepto de infantilizar a los mayores, de no tener un planteamiento residencial en el que lo primero eran las necesidades y los derechos de las personas mayores, el tratamiento infantilizante que ha llevado a que tengamos este problema. A día de hoy, esto se ha convertido en un consenso, que las sujeciones hay que eliminarlas, que hay una sobreprotección y de lo que se trata es de plantear, teniendo claro que esto tenemos que suprimirlo, que encima hemos firmado un acuerdo, el acuerdo de 28 de julio del 2022 sobre criterios comunes, en el que el punto 15º ya la comunidad autónoma lo ha asumido y espero a ver qué dice el Grupo Popular, que tenemos que tener un protocolo no solo para los centros públicos, sino lo que dice es que todas las personas atendidas en el sistema de autonomía y atención a la dependencia tienen derecho a recibir una atención libre de sujeciones, ya sean físicas, mecánicas, etcétera. No me extiendo. Y habla de todos los centros de atención residencial y centros de día, que deben tener un compromiso formal, deben elaborar un plan de atención libre de sujeciones y, lo más importante, porque hay veces que ustedes tienen, yo no sé si en la voluntad de que le aprueben algo, un nivel de precisión escaso en cuanto a la hora de planteamiento de plazos. Es que hay ya un plazo en el acuerdo del Consejo de Servicios Sociales y dice, este plan de todos los centros residenciales, no solo los públicos, los municipales y los concertados, y todo aquello que sea autorizado y forme parte del SAF, debe ser aprobado por la inspección teniendo la entidad prestadora del servicio para asegurar su completa y efectiva implantación antes del 30 de junio de 2025. Si no tenemos un plan ya, vamos a llegar tarde, y lo sabemos. Y además sabemos cuáles son las consecuencias, porque, claro, asumir que tenemos que atender fundamentalmente a los mayores con demencia y otro tipo de patologías, sin sujeciones, es un reto en materia de personal. Es un reto importante en materia de personal. Sabemos que la atención digna, y no solo en esta cuestión, la atención digna tiene como elemento central un debate que tenemos que tener en esta Cámara. La atención digna necesita mucho más dinero del que le estamos poniendo, necesita más profesionales. Nada más y gracias. Gracias, señor González. A continuación tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, por tiempo de 5 minutos, el señor Fernández Calle. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes ya a todos. Proponen sus señorías socialistas que se haga lo que ya se está haciendo. Proponen que se ejecute lo que se está ejecutando. Y proponen que se eche a andar cuando ya se está andando. Pues fenomenal, fenomenal.
Yo creo que lo hacen para darle la oportunidad al Gobierno, donde está Vox, de que se luzca. Así que se lo agradezco profundamente. Un centro libre de sujeciones es un centro en el que no se utiliza ningún tipo de sujeción física ni farmacológica que limite la libertad de movimiento de una persona. Como ha dicho la señora Basilio ahora mismo, el centro residencial, el Valle de Montijo, como saben, es pionero en esta región y, gracias a la iniciativa personal y propia de los profesionales que allí trabajan, lograron acreditarse como centro de demencia libre de sujeciones. Posteriormente, pidieron ayuda al SEPAP para llevar este programa al resto de los centros dependientes del SEPAP. A ver, ¿se crea entonces un plan estratégico? Sí. Y muy bien, fenomenal, de verdad, fenomenal. ¿Lo anuncia bombo y platillo el señor Vergeles en rueda de prensa? Pues claro, sí. ¿Ese plan tiene un presupuesto concreto? No. Es decir, el anuncio sí, el dinerito no. No nos sorprende, que conste. Actualmente, el plan estratégico, como también ha hecho referencia la señora Basilio, Deshaciendo nudos por el buen trato, con el que se pretende evitar ese uso de sujeciones, ya se está implementando y se está desarrollando en los centros extremeños. Y como ustedes bien saben, en 8 de ellos, de los centros públicos, ya está implementándose. En Cáceres, en Plasencia, en Jaray de la Vera, por supuesto, en Montijo, etcétera. Pedía la señora Basilio compromiso y lo tiene, estoy seguro que lo va a tener por parte de todos los miembros de la Cámara, o creo que lo va a tener por parte de todos los miembros de la Cámara, o de los partidos de la Cámara. Y fíjese, señora Basilio, si tiene el compromiso, que nos consta que paulatinamente esto se va a ir llevando a todos los centros de Extremadura, poco a poco y cuando se vaya pudiendo. Por lo que entiendo que una vez constatado que la propuesta que ustedes hacen ha quedado satisfecha, incluso antes de pedirla, porque ya se está haciendo, entiendo que ahora ustedes aplaudirán todos muy, muy, muy fuerte al Gobierno donde está Vox, que está haciendo ya lo que ustedes han pedido que se hiciese. Por lo tanto, les adelanto que nuestro grupo votará, por supuesto, a favor de esta medida. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Por tiempo de 5 minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Tortonda Gordillo. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. La pena es que no está aquí la señora Rosiña, pero lo voy a decir. La verdad es que hay que reconocerle a la señora Rosiña que como es un hacha, como vehemente y como demagoga, es una hacha. Señora Tortonda, señora Tortonda, no tiene la palabra, señora Tortonda. Señora Tortonda, la llamo al orden. Señora Tortonda, la llamo al orden por primera vez. Cuando no tiene la palabra, no tiene la palabra. Y hay que respetar a la presidencia de esta mesa, de esta Cámara, mejor dicho, no de la mesa. La mesa es un órgano colegiado. Cuando no tiene la palabra, no la tiene. Y el reglamento dice lo que dice. Por lo tanto, la cuestión que se está debatiendo es la propuesta de impulso número 50. Ese es el tema. Gracias, señora presidenta. Y a la cuestión. Y les adelanto, señorías, el voto que desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a tener en referencia a la iniciativa que nos trae el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, en cuanto a los entornos libres de sujeciones en el sistema de atención a las personas mayores, personas con discapacidad y personas con problemas de salud mental. Y el voto va a ser afirmativo, así que tranquilo, señor González Fruto, que el Grupo Parlamentario Popular que sustenta al Gobierno va a apoyar esta iniciativa. Pero además lo hacemos, señorías, por convencimiento y también por cumplimiento. Y por convencimiento porque siempre hemos creído que en la atención a las personas mayores el centro
¿verdad?, de esa atención, indudablemente era las personas mayores. Resulta, lo hemos creído ahora, pero también hemos creído que esa era la política, ¿verdad?, esa política que nos dicen el Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista que no desarrollamos. Nosotros siempre hemos creído que en el centro de esa atención están las personas y creímos que durante estos 40 años de Gobierno socialista también era para ustedes. Pero, una vez más, nos hemos equivocado con ustedes, porque resulta, ¿verdad?, que después de la pandemia ustedes descubren, según la señora Belarra, que era necesario crear un nuevo modelo de atención a las personas, que no era otra cosa que atenderlas de manera normal, donde ellas fuesen ese centro de atención. Llevan ustedes 10 meses en la oposición y en esos 10 meses de la oposición todas las iniciativas que ustedes están presentando son iniciativas que van en contra de un sistema que ustedes hicieron suyo, que ustedes defendieron, eso sí, pero que no gestionaron. Y resulta paradójico que tengamos nosotros que recordarle cuál era el objetivo, ¿verdad?, de esa ley de la dependencia, la Ley 39/2006, que no era otra cosa que la de dar una serie de recursos y de servicios pues que fuesen de calidad, que fuesen garantistas y, sobre todo, que fuesen plenamente universales. Es cierto que ante esa nula gestión que ustedes hicieron de esa ley, pues nos encontramos, ¿verdad?, pues con declaraciones como, por ejemplo, la que hacía el señor Vergeles el 9 de enero del 2023, no hace 10 años, no, en 9 de enero de 2023. No se va a tolerar la antigua práctica de utilizar sujeciones físicas o farmacológicas para evitar caídas, sino que se sustituirá por un enfoque más humano con un nuevo modelo de atención centrada. Y yo les pregunto, igual que ustedes nos preguntan a nosotros, es que ustedes han estado 40 años, ¿cuál ha sido la política residencial durante esos 40 años de Gobierno socialista? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cuáles eran las prioridades? Y otra cuestión que yo le pregunto a usted, señor Vergeles, a ver si me puede contestar. Decía usted también que una persona que ingresa en un centro residencial ha perdido la capacidad de opinar. ¿Pero ustedes dónde metían a las personas mayores? ¿En residencia o en cárceles, señoría? Eso tendrán que ustedes que contestarlo, porque el que usted diga que una persona, porque entre en un centro residencial, perdían las capacidades de opinar, pero entonces, ¿esto qué ha sido, señoría? ¿Qué modelo han tenido ustedes? ¿La imposición? ¿Cómo ustedes han aplicado la ley de la dependencia? ¿Cómo han aplicado ustedes los programas individualizados de atención? Hablaba la señora Basilio que todo este nuevo modelo ha sido inquietud de la Junta de Extremadura. Falso. Ese modelo de atención fue gracias a los profesionales de la residencia El Valle, señorías. Y, además, a través de ese movimiento Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer, que se inició en el año 2003, señorías, y que, indudablemente, ustedes han cumplido. Gracias, señora Tortonda. Cierra el autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Basilio Gómez. Señora Tortonda, respete a esta presidencia. Respete a esta presidencia. El reloj no estaba andando. Ha sido parado en el minuto 4:45. Usted ha seguido hablando y yo no he accionado el reloj hasta después. Entonces, ya está bien, un poquito de respeto hacia esta presidencia, que normalmente no lo tiene. Señora Basilio, su tiempo. Gracias, señora presidenta. Parece que el hambre hace estragos. Señorías, parece que el hambre hace estragos a estas horas ya. Miren, me venía emocionando, pero bueno, ya con todo esto me emociona particularmente, ¿vale? Y me alegra, vamos a calmar un poco,
que con esta iniciativa hoy hayamos llegado a un compromiso común para trabajar por la dignidad de los cuidados de nuestros mayores y dependientes en Extremadura. Miren, esto es sensatez política, ¿vale? No hace falta salir aquí a... De esto es de lo que hablaba al final de mi primera intervención, cuando les decía que los políticos tenemos el deber de entender que las cosas que funcionan bien y que además buscan un bien común, hay que seguir trabajando por ellas. Señor González Frutos, señorías de Unidas por Extremadura, gracias por su sentido del voto y por el apoyo hacia esta iniciativa. Sabe usted que siempre tengo en cuenta sus aportaciones de una forma bastante propositiva. Señor Fernández, mire, una cuestión. La liberación de sujeciones se está implementando en centros públicos, no en centros privados o municipales. Aún todavía eso no es una cuestión de obligado cumplimiento. Entonces, lo que yo pretendo con esta iniciativa es que sea así, ¿vale? Por lo menos hoy parece que han entendido que no todos los debates que aquí se producen deben derivar en otros que no vienen a la cuestión. Ustedes suelen aprovechar cualquier tema, incluso temas muy sensibles, para hablar de cuestiones políticas como armas arrojadizas y faltar el respeto continuamente a las bancadas de la izquierda. Pero, no obstante, gracias por el apoyo con esta iniciativa. Con ella, tengan en cuenta que ganan todas las personas mayores de nuestra región y algún día también ustedes y nosotros. Señora Tortonda, mire, qué lástima que usted no haya sido consejera de Sanidad durante estos últimos años. Ahora mismo estaríamos hablando de un modelo individualizado y personalizado a todos los residentes de Extremadura. Hombre, no. A ver. En fin. Mire, como ya les dije en mi primera intervención, sé que ustedes han continuado con el trabajo que ya hemos desarrollado y con el calendario de ejecución para la consecución de los centros libres de sujeciones que desde el anterior Gobierno socialista se había programado. Lo tenían ustedes fácil. El trabajo estaba prácticamente hecho. Deben ustedes ahora es cuando deben ustedes dar el do de pecho y extrapolar este trabajo a los demás centros de toda Extremadura, a los centros residenciales, municipales y privados. Pero entiendo que con usted como asesora va a ser fácil, vamos. Miren, me atrevo a decirles que lo van a seguir teniendo además muy fácil, porque la sociedad está concienciada con la liberación de sujeciones. Fácil porque nuestros mayores y dependientes y sus familiares están deseando que así sea, que se los desate. Y fácil porque los profesionales de los centros residenciales para mayores y dependientes ya nos dieron durante la pandemia una lección de adaptación y flexibilidad organizativa a las nuevas normativas que se dictaban por necesidad en esos momentos y a los diversos planes de contingencia. Y sabemos además que responderán igual o mejor a este nuevo desafío. Pero además creo que lo van a tener fácil porque básicamente la liberación de sujeciones es una cuestión de sensatez, de calidad, en el buen trato, de dignidad y de humanidad. Señoría, les cuento, mire, hace unos días tuve la oportunidad de acudir a unas jornadas de puertas abiertas a un centro de mayores, a un nuevo centro de mayores que está pendiente de apertura, de Aldeanueva de la Vera. Centro de titularidad municipal, pero con una cesión de gestión a una entidad privada. Este centro, como ya les he dicho, está a punto de comenzar a funcionar. ¿Y saben lo que vi? Miren, además de muchos vecinos y vecinas expectantes y emocionados por conocer su deseada residencia en su pueblo, por saber que ya no tendrán que abandonar ni marcharse fuera de su localidad para vivir la última etapa de la vida, además de esto me encontré con camas de cota cero. No había ni una sola barandilla, no tenían previstos cinturones abdominales ni muñequeras, ni ningún tipo de soporte técnico para llevar a cabo contenciones o sujeciones en los mayores y dependientes. No pude por más que dar la enhorabuena al alcalde y a la empresa concesionaria. A lo que saben ustedes lo que me contestaron, que no entienden que haya otra forma de hacerlo, de cuidar a nuestros mayores. Este es el cambio. Este es realmente el cambio hacia el nuevo modelo de atención y cuidados centrados en la persona. Gracias, señorías. Gracias, señora Basilio. Se suspende la sesión plenaria hasta las 16 horas.